Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos por medio de este medio comunicándonos con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. En este día vamos a dejar de lado lo que es el estudio del libro de Efesios para abocarnos y pensar en lo que la tradición cristiana establece para esta semana, que es denominada la Semana Santa y que culmina en este día domingo con el recordar la obra de Cristo en la cruz. Durante esta semana a veces se establece la abstención de algunos alimentos y también el hecho de compartir chocolate, especialmente en este día domingo, pero se entiende completamente el propósito de la obra de Cristo en este mundo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, se explica el propósito de la muerte del Hijo del Hombre, diciendo que vino para dar su vida en rescate por muchos. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, se nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el escritor de Hebreos nos señala que el sacrificio de Cristo fue una obra acepta, suficiente y completa ante los requerimientos de la justicia divina para perdonar los pecados y proveer salvación al hombre. Pero todas las personas tienen este discernimiento en cuanto a la obra de Cristo. En la misma escritura se nos dice, dando respuesta a esta pregunta, por medio del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre común o el hombre caído no busca a Dios porque no quiere, pues rechaza y podríamos llegar a decir que odia a Dios y sus normas. No quiere ir a Dios. Porque no quiere, es rebelde. Y así queda expresado en las palabras del Señor Jesucristo, que las tenemos registradas en Juan capítulo 5, versículo 40, cuando el Señor dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Y a quiénes se refería el Señor? Se refería a los religiosos de aquel tiempo. Y esto asume culpa. El hombre está muerto espiritualmente en delitos y pecados, como lo señala el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, cuando habla a los creyentes en el capítulo 2, verso 1, y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es por esto que Dios vino al rescate por medio de nuestro Señor Jesucristo, a buscar lo que se había perdido, al hombre. A través del ministerio terrenal del Señor Jesús, vemos que Él buscó al hombre en forma individual. Y esto es evidente cuando uno lee la Escritura y nos habla de un hombre que era atormentado por demonios y que estaba en un lugar, en una región de Palestina, que es Decápolis, en un lugar llamado
Gadara. Y el Señor entonces fue en un viaje con sus discípulos a ese lugar y fue a liberar entonces a este hombre de la esclavitud que este hombre tenía, y fue liberado y además fue transformado y fue colocado en ese lugar para transmitir a su región y a sus parientes la fe en el Señor. El texto que vamos a estudiar está en el libro de Lucas, capítulo 19, y nos relata entonces un encuentro que el Señor tuvo con un hombre. El Señor fue a buscar a ese hombre porque estaba dentro del plan de Dios. El texto que estudiaremos nos dice que era necesario pasar por Jericó a la casa de Zaqueo, y veremos entonces cómo este plan obedece en forma muy especial a lo que Dios tiene establecido para los hombres, y nos quiere mostrar cómo Dios trae conversión o transformación o vida nueva a este hombre llamado Zaqueo. Vamos a leer el texto para poder introducir entonces este estudio en este momento. Habiendo entrado Jesús, dice el verso 1, en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces el hombre descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar en un minuto. Padre Celestial, gracias le damos porque podemos mirar en su palabra lo que es verdaderamente el propósito de guardar este día, de considerar la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él vino a buscar a los pecadores como nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Agradecemos, Padre, este momento en que podemos mirar su palabra y nos encomendamos en sus manos para que usted nos guíe y nos dé sabiduría a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, tenemos que considerar algunas cosas al analizar este pasaje, esta situación. Consideremos la locación de este evento. Jesús estaba de camino a Jerusalén y cruzó por la ciudad de Jericó. Si uno lee el capítulo anterior, en el versículo 31, nos dice la palabra de Dios: y tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Claramente el Señor muestra aquí
que él está enfocado en lo que será la última semana de su ministerio. Y en el verso 35 de este mismo capítulo 18 dice: y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego, y sigue la escritura en este aspecto. Lo que yo quiero mostrar, que el Señor Jesucristo entonces va de camino hacia Jerusalén y pasa entonces por este lugar de esta ciudad llamada Jericó. En el capítulo 19, versículo 11, leemos también y dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús dijo una parábola cuando estaba cerca de Jerusalén. Entonces, lo que tenemos que entender que el Señor Jesucristo ya va hacia Jerusalén para enfrentar lo que es su última semana de ministerio. Él entonces va a esa fiesta de la Pascua para ir a celebrarla por última vez en su ministerio y ser entonces sacrificado como la gran víctima pascual, como lo declara el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, y señalando de Jesucristo lo siguiente: porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito que estaba ordenado por el Padre. Es así como él mismo dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Y era la voluntad del Padre que él entrara a la ciudad de Jericó. El Padre le había entregado a un pecador para ser salvado. En Juan capítulo 6, versículo 65, el mismo Señor señala respecto de quiénes van a ser alcanzados. Y él dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que vemos que el Señor Jesucristo viene a esta ciudad con un propósito definido, aunque él va de pasada. Y Jericó era una ciudad muy importante y rica. Estaba en el valle del Jordán y controlaba el acceso a Jerusalén y el paso al este del Jordán. Tenía unas grandes palmeras, bosques de balsameras, y que eran mundialmente famosas, que perfumaban el aire a varios kilómetros a la redonda. Sus jardines de rosa también eran célebres. También se llamaba la ciudad de las palmeras, y lo vemos ahí en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 3. Y Josefo, este historiador judío, dice que era llamada cuna de región divina, la más feraz de Palestina, es decir, la más fértil de Palestina. Los romanos comerciaron en ese lugar e hicieron famosos los dátiles y el bálsamo. Fue el primer asentamiento humano más antiguo, fue uno de los más antiguos en Palestina. También es la ciudad más antigua habitada, fue destruida y reconstruida en varias ocasiones en diferentes sectores de ese lugar. Y una de las veces fue destruida, como debemos recordar, en forma milagrosa por el Señor cuando Josué entró con el pueblo de Israel a poseer la tierra en Canaán. Entonces ahí se cayeron los muros, como ya nosotros sabemos, y fue reconstruida en el periodo del rey Acab por Hiel de Betel,
cumpliéndose la maldición que Josué había colocado sobre aquella ciudad, que el que la levantara entonces iba a perder a su hijo mayor y al hijo menor. Y eso lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En esta ciudad vivió Elías y Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 4 al 5 y del 18 al 22, también leemos esto. Había una escuela de profetas y fue en las llanuras de Jericó donde los babilonios capturaron a Sedequías, el último rey de Judá, y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 5. En el primer siglo antes, o en el siglo I antes de Jesucristo, el gran rey Herodes levantó a 2 kilómetros más allá del sudoeste de las colinas de Tel Etz Sultán una nueva ciudad y la embelleció con palacios, teatros, hipódromos, parques y acueductos. La llanura de Jericó era ya muy famosa por sus palmeras y de dátiles, sus productos de miel, de aceite y especies aromáticas, y gracias al clima benigno que tenía en invierno, que Herodes eligió entonces ahí tener su residencia invernal. Alrededor de Jericó, en el tiempo de Cristo, aconteció la curación que el Señor hizo a unos ciegos, incluso Bartimeo, también, que es mencionado ahí en Mateo capítulo 20, versículo 29, en Marcos capítulo 10, versículo 46, y en Lucas 18, versículo 35, se menciona entonces curaciones que el Señor hizo en este sector. Zaqueo tenía una casa en este distinguido distrito como otras familias ricas. Así que podemos ver que este lugar era un lugar importante, un lugar considerado en forma especial. El Señor lo consideró en un relato que él hizo, que se ha hecho, digamos, muy conocido, si podríamos llamar una historia inmortal, del buen samaritano, que se desenvuelve entonces en la angosta carretera infectada de bandidos que va de Jerusalén a Jericó, y que lo tenemos ahí en el relato de Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Todo esto convirtió entonces a Jericó en una de las principales centros urbanos, pero también un centro de donde los impuestos se adquirían para el Imperio Romano. Y aquí tenemos a este Zaqueo, que era un publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los publicanos o recaudadores de impuestos eran los más odiados de Palestina. Palestina era un país sometido a los romanos y los recaudadores de impuestos estaban al servicio del gobierno de Roma y por tanto se consideraban como renegados y traidores. El sistema de impuestos que se estableció a través del Imperio Romano se prestaba para abusos. La costumbre romana era subastar diferentes distritos y se le colocaba entonces un valor a aquel distrito de cuánto se le asignaba un valor, y después de eso se subastaba. Y las personas que querían involucrarse en esto entonces se sometían a esta subasta, y el que
diera una mayor cantidad de aporte, entonces ese quedaba entonces con ese derecho de cobrar impuestos en ese distrito. Así que se vendían los derechos de recaudar impuestos. Y esta era la situación entonces de este hombre llamado Zaqueo. Mientras en el ejercicio de esta labor de cobrar impuestos se cumplieran la meta que el Imperio Romano colocaba sobre los distritos, estaba bien, y todo lo que demás que la persona cobrara, entonces quedaba para sí. Y así entonces se enriquecían estas personas que se dedicaban a ese trabajo. No había forma de poder regular lo que era el cobro de estos impuestos. Así que era muy factible entonces el abuso de este sistema, y esto producía entonces que las personas que estaban sometidas bajo el Imperio Romano y bajo esta situación entonces tenían un gran recelo sobre aquellas personas que ejercían esta labor. Habían dos tipos de impuestos, y es interesante poder conocer esto para que uno pueda ver la dimensión de la situación que se nos muestra en este pasaje. Habían dos tipos de impuestos, decía, y el primer impuesto era un impuesto de Estado. Y había un impuesto general que tenía que ver con que cada persona, por solamente existir, por ser parte de este sector, de estar viviendo ahí, tenía que pagar. Y los varones de 14 años a 65 años entonces tenían que pagar este impuesto. Las mujeres de 12 hasta 65 años también tenían que pagar este impuesto por el privilegio de vivir. Había un impuesto de la tierra y consistía en la 10ª parte de los cereales, el 5º del vino y del aceite, y se podía pagar en especies o en dinero. Había un impuesto sobre la renta, que era el 1% de lo que se ganara, y esto entonces, estos impuestos, esta categoría de impuestos a los cuales he hecho referencia, no tenían mucho margen de abuso. Pero hay un segundo impuesto, o un segundo tipo de impuesto, y que era muy diverso, y se establecía por el uso de las carreteras, por el puerto, por el mercado, llegaba al punto de llegar a extremos como si tenía un carro y cuántas ruedas tenía ese carro, qué animal tiraba ese carro. Habían impuestos por comprar ciertos artículos, por importar o exportar. Un cobrador de impuestos podía mandar a un hombre que se detuviera en el camino, se desempacara totalmente y cobrarle por cualquier cosa que él trajera. Y si no podía pagar, a veces el cobrador le ofrecía prestarle el dinero con un interés exorbitante. Así lo tenía en su carro. Si podemos darnos cuenta la situación que era para las personas, cómo veían a los publicanos, las personas comunes, entonces podemos entender que ellos eran considerados dentro de un grupo. Los ladrones, los asesinos y los cobradores de impuestos pertenecían a la misma clase. Los publicanos eran excomulgados de la sinagoga. No iban al templo. Un escritor romano cuenta en cierta ocasión que vio un monumento a un cobrador de impuestos, que era honrado. Era un espécimen honrado, algo extraordinario que ocurriera.
Veamos quién es Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, así que ya podemos tener la imagen. Tenemos la imagen de la ciudad, tenemos la imagen del oficio que ejercía Zaqueo. Y entonces, Zaqueo significa, el nombre de Zaqueo significa puro. Y era un hombre, como dice el texto, era un hombre rico. En el verso 2 dice, era un hombre rico. Y dice también que se desempeñaba en el verso 2 como un jefe de los publicanos. ¿Qué significa eso? Que él tenía la autoridad romana y el derecho de cobrar los impuestos a los habitantes de uno de estos distritos en Jericó. En una región más grande, y que lo que sucedía es que cuando la región era muy grande, entonces se subdividía en pequeños sectores y estos administradores, estos jefes de publicanos, contrataban a otros judíos que cobraran impuestos a los que estaban más cerca. Y de esa manera, entonces, estos jefes de publicanos se enriquecían mucho más. Y esta era entonces la situación que tenemos aquí en cuanto a Zaqueo. El Señor había declarado antes, después de su encuentro con el joven rico, que lo vemos aquí en el capítulo anterior de Lucas, en el capítulo 18, versículos 18 hasta el 25. Entonces tenemos este relato del joven rico. Él, después de ese encuentro, él dice cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero aquí vemos el caso de otro rico, Zaqueo, que era consciente de su realidad. La sociedad lo acusaba de pecador. Este estaba perdido y fue encontrado por el Señor. Confirmando Jesús lo que él había enseñado antes. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y los que le oyeron al Señor, hicieron la pregunta, ¿y quién podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 26 y 27, leemos esto. Y la pregunta es, ¿quién podrá ser salvo hoy? Si el Padre no hubiese enviado a su Hijo a dar su vida en rescate por muchos, la respuesta es nadie. Nadie podría ser salvo si Cristo no hubiese venido a este mundo para buscar a los pecadores como tú y yo. Aquí hay un pensamiento interesante. Este joven rico que se menciona en Lucas 18 buscó a Jesús en sus propios términos y no halló lo que andaba buscando, heredar la vida eterna. Así podemos leer ese relato. En cambio, este otro rico, Zaqueo, fue buscado por el Señor y obtuvo lo que no esperaba, la vida eterna. Zaqueo había llegado a la cima de su profesión, por lo que sería el hombre más odiado del distrito. Y aquí vemos lo que se nos señala a través de este evento.
Este tenía una inquietud, se le generó una inquietud, una curiosidad de conocer a Jesús. Y probablemente habría llegado a sus oídos los milagros, la enseñanza de Jesús por diferentes formas. El Señor Jesucristo había estado en su ministerio 3 años, casi 3 años y medio en esta región enseñando las verdades de Dios. Entonces, probablemente Zaqueo había escuchado entonces lo que la gente estaba diciendo de este Jesús. Y él tenía esta inquietud. Y cuando Jesús venía de paso por Jericó, viniendo hacia Jericó, entonces la gente se empezó a inquietar y también entonces llegó a conocimiento de este Zaqueo que Jesús venía de camino hacia Jericó. Probablemente él conoció a algunas de las personas que fueron sanadas por Jesús y que estaban viviendo en Jericó y escuchó entonces sus relatos. Probablemente no era un hombre feliz, aunque era rico. Era odiado por las personas, tenía más enemigos que amigos. Y por su profesión era considerado un traidor por los judíos y descartado entonces de participar en los eventos espirituales, en la sinagoga, en el templo. Y muy probablemente había oído hablar de Jesús que recibía a los publicanos y a los pecadores y quería saber si tendría algo para él. Despreciado y odiado por los hombres, Zaqueo busca algo en su interior, una paz interior, quizás un vínculo con Dios y el amor de Dios. No sabemos, no podemos tener certeza de eso, pero sí lo que la Escritura dice, que cuando supo que Jesús venía entonces en dirección, dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Pero si su curiosidad le llevó a tomar decisiones impulsivas, a poner quizás en riesgo su vida, quedar expuesto para ser quizás atacado o agredido por sus deudores o poner en riesgo su reputación o privilegio que tenía como de una persona rica e influyente y reconocida y a su vez quizás la más repudiada de la ciudad de parte de la gente, porque era entonces el jefe de los publicanos. Y además él tenía una deficiencia física en un sentido, era de bajo de estatura y no podía ver entonces a Jesús por causa de la multitud. Se perdía entonces lo que estaba sucediendo en su alrededor por causa de eso y la gente no le permitía quizás que él pudiera estar delante, no lo menospreciaba y lo dejaba hacia atrás. Y eso es lo que podemos leer entonces nosotros en el verso 3, cuando dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y sigue diciendo el texto, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como decía, tomó esta decisión de arriesgarse y entonces él fue corriendo y se subió a un árbol para esperar entonces que la comitiva pasara frente a él para conocer quién era Jesús. Y así
poder entonces saciar su curiosidad. Pero ¿qué aconteció? Dice el texto, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le buscó. Al verlo y reconocer a este hombre en la altura de un sicómoro, Jesús hace un llamado personal a este hombre. Lo llama por su nombre y se invita a su casa. Aquí este es el único caso que vemos en la Escritura en que el Señor se autoinvita para visitar una casa. Y podemos que el Señor entonces ordena a este hombre lo que debe hacer. Y el verso nos dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Para Zaqueo, la autoinvitación de Jesús a su casa fue más allá de lo que él esperaba. Lucas registra que Zaqueo se bajó gozoso del árbol, porque el verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El Señor mostró a través de este llamado, de esta autoinvitación, la urgencia de su visita. Él dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario hoy que haga esto. Es necesario que pose yo en tu casa. Quizá podemos imaginar lo que sucedía con las demás personas. Una tremenda decepción en la ciudad cuando escucharon que el Señor quería estar en la casa de Zaqueo, de un publicano, un pecador. Y cuando lo vieron entrar en la casa de este hombre. Pero para el Señor, para Jesús, para Dios, ¿cuánto vale un alma? Vale más que todo el oro del mundo. Vale más perder la reputación lograda como un buen maestro, etc. La reacción de la gente la podemos ver en el verso 7. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí el texto nos da la idea de que todo y cada uno de la multitud gritaba. Cuando habla de murmurar, no es que hablaban en bajo, sino que era una murmuración a voz fuerte. Y la idea entonces que todos gritaban que había entrado a posar con un hombre pecador. La expresión todo aquí expresa la idea de mucho énfasis, y es decir, que todo y cada uno gritaba y que había entrado en la casa de un hombre pecador. Y hay un paréntesis en el relato que no tenemos aquí. Entre el versículo 7 y el versículo 8 hay algo que aconteció. En ese tiempo que Jesús estuvo en la casa con Zaqueo, que no está registrado en el Evangelio. Esa conversación que tuvo el Señor con Zaqueo. Pero sabemos que después de esa conversación ocurrió algo extraordinario. Como resultado de dicha conversación, Zaqueo experimentó un cambio radical, una conversión de vida o un nuevo nacimiento.
Zaqueo se pone en pie, y eso es lo que nos dice el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Puesto en pie, entonces se dirige al Señor en forma pública y declara su transformación espiritual. Aquí, en este punto, podemos reconocer el poder del Evangelio, la libertad de la esclavitud del pecado que da el Señor. La Escritura nos dice, a través de las palabras mismas, que el mismo Señor señaló y quedaron registradas ahí en Juan capítulo 8, versículo 36, cuando dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Las cadenas que tuvieron atado toda su vida, la vida de Zaqueo, el amor al dinero, la riqueza, la codicia, la ambición de poder, el orgullo, la mentira, la violencia, etcétera, cayeron y fue verdaderamente libre y experimentó un cambio, la generosidad, la sinceridad, el compromiso, etcétera. Y hace un reconocimiento de la gravedad de su propio pecado. Es aquí donde muchas veces nosotros fallamos, los creyentes. Hay esa tendencia en nosotros de suavizar, de justificar o comparar nuestros pecados con otros, con el propósito de reducir su gravedad. Si el pecado fuese de color, como nos dice, color rojo, como dice Isaías en el capítulo 1, versículo 18, cuando hace Dios esta invitación de venir luego, y dice Jehová, si vuestros pecados, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, serán como la nieve emblanquecido, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si le damos este color a nuestro pecado, nosotros tendemos a darle una gama de matices a nuestros pecados. Hay frases que se dicen, es una mentirilla blanca, es algo irrelevante, pequeño comparado con otras cosas. Pero no es para tanto. Hay cosas peores. Es un pequeño desliz. Total, todos lo hacen. Pero el pecado es siempre pecado. Y el precio es uno, muerte. Y para nosotros fue pagado en la cruz por el Señor Jesús. Por esto no dimensionamos ni conocemos plenamente la gracia de Dios que nos ha sido dada, porque no somos tan santos como el Señor y porque no nos sentimos tan pecadores como lo somos. Minimizamos, justificamos nuestro pecado. Zaqueo vio la dimensión de su propio pecado y lo expresó por medio de declaraciones. Y él dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. Zaqueo se comprometió con la multitud, con la comunidad, al anunciar su cambio. Decidió darle a los pobres la mitad de todo lo que tenía. Y de la otra mitad se la reservó no para sí mismo,
sino para hacer restitución de los fraudes que hubiera cometido. Y en esta de la restitución fue mucho más allá de lo que manda la ley, de lo que obligaba a devolver la ley. Él dice que la ley establecía que se obligaba a devolver por cuadruplicado o quintuplicado solo lo que se hubiere robado violentamente. Éxodo 21. Si se trataba de un robo ordinario y no se podía devolver las cosas, había que pagar el doble de su valor. Así podemos leer en Éxodo 22, 4 y 7. Si se confesaba el robo y se hacía restitución voluntaria, había que devolver de lo robado más, había que devolver lo robado más una quinta parte de este. Y eso lo vemos en Levíticos capítulo 6, verso 5 y número 5, 7. Zaqueo estaba decidido a hacer más de lo que demandaba la ley y mostrar en sus obras que era un hombre cambiado, que dimensionaba la maldad de su pecado y estaba dispuesto a restituir su falta y más allá. La conversión es algo que no se demuestra con palabras, sino con obras. Pues en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18 leemos lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Juan Bautista, Juan el Bautizador, exhortaba a la gente que venía a él para ser bautizado y mostrar arrepentimiento. Él les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, los cambios interiores, los cambios espirituales se demuestran en forma práctica. El Señor anunció de manera clara que la salvación había venido a la casa de Zaqueo. Él confirma este cambio que Zaqueo había experimentado. Jesús dijo en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. La salvación no llegó a Zaqueo porque fuera judío de nacimiento. Aquí la expresión hijo de Abraham indica más que el linaje natural. Significa que Zaqueo ejerció la misma fe en el Señor que Abraham. Asimismo, la salvación no llegó a la casa de Zaqueo por su caridad y restitución. Las cosas son el efecto de la salvación, no su causa. La historia de este evento termina con esta gloriosa afirmación que leemos en el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay que tener cuidado cuando usamos esta palabra perdido. En el Nuevo Testamento no quiere decir condenado, sino sencillamente que no estaba en su sitio, es el sentido de la palabra. Que no estaba en su sitio y no se sabe dónde está. Cuando encontramos aquello que habíamos perdido y lo volvemos a poner en su sitio, es encontrado.
Una persona está perdida cuando no está en contacto con Dios. Y es hallada cuando una vez más ocupa su debido lugar como hijo, como hija obediente en la casa y en la familia de su Padre Dios. ¿Cuántos de los que me están oyendo en este momento tienen certeza de que son aquellos que han sido hallados? ¿Estamos como Zaqueo perdidos? ¿O están como Zaqueo perdido antes de este encuentro con el Señor? ¿Están manifestando frutos dignos de arrepentimiento hoy día? ¿Estamos andando como es digno del Señor para la gloria de su nombre? Hoy día se ha diluido tanto el Evangelio que se presenta que es bueno para todos. Es como el mentolato. ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas matrimoniales? ¿Tienes enfermedades? Cree, recibe a Cristo y serás feliz. Se te le resolverán todos los problemas. Quizás ahora uno podría decir, cree en el Señor Jesucristo y te sanarás del coronavirus. Eso, por tanto, ha producido que en las congregaciones hay personas que no han nacido de nuevo y están convencidas de que son salvados. Hay personas que no pueden definir qué es el Evangelio. Algunas señalan que son creyentes de nacimiento, han nacido y han sido criados en el Evangelio. Hay una mala noticia para ellos. Todos nacemos pecadores y necesitamos arrepentirnos y creer y experimentar el nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios la que da vida a los que espiritualmente están muertos. Pero Dios quiere transformar a las personas y cambiar su trasfondo usando su palabra. Una vida transformada hace que el testimonio de una iglesia sea vivo y sugerente. El mundo necesita una versión genuina de lo que es un creyente, no una versión descafeinada del cristianismo. Necesitamos algo lleno de luz, de sabor, algo diferente. Por eso el Señor señaló y dijo, vosotros sois la luz, y refiriéndose a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal es útil porque es diferente, da sabor y sentido. Da sentido a la vida. La luz es atractiva porque proyecta y da a conocer el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que experimentó Zaqueo. Zaqueo pudo entender la gracia de Dios en aquella conversación que él tuvo con el Señor, que no tenemos aquí el registro, pero sí vemos la transformación. Y eso es lo que Dios espera en nosotros. ¿Qué significa entender? Entender la obra de Cristo es
llegar a alcanzar la salvación y poder también manifestarla a través de las obras, de vivir en conformidad a esa verdad. Así que, hermanos, les invito a meditar en esto, les invito a reflexionar sobre lo que realmente significa la obra de Cristo en mi vida y en su vida. Que el Señor les bendiga en este día.